aprender cómo se genera una respuesta inmune humoral frente a la entrada de un antígeno. ¿Sí? Esto simplemente para que recuerden ustedes que siempre hablamos de la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. Y que siempre, cada vez que hablamos de respuesta inmune innata, es la primera barrera de defensa en la cual intervienen, por supuesto, las mucosas, intervienen células dendríticas, los fagocitos, los linfocitos NK y el complemento. Y que esto siempre se desarrolla en un tiempo de 5 o 6 días. Si ese microorganismo logra atravesar toda esta barrera, o sea, la inmunidad innata no puede frenar la invasión de ese microorganismo, se va a desarrollar recién la inmunidad adaptativa. ¿Sí? Esa inmunidad adaptativa se divide en dos, ya lo hemos visto, en los linfocitos B que participan en la respuesta inmune humoral, que es lo que vamos a hablar hoy, y cuando esos linfocitos B se diferencian en células plasmáticas, producen los anticuerpos. Y todo esto que está acá es la respuesta inmune celular, donde intervienen los linfocitos, que después ellos ya van a ver después cómo se clasifican esos linfocitos, y que esos linfocitos pueden ser de dos tipos, los linfocitos T, CD4 positivos y los CD8 que son citotóxicos. ¿Sí? Ahora, en esta respuesta de anticuerpos también participan los linfocitos T, y van a ver cómo participan en la inducción de los producción de anticuerpos. Bien, entonces, en la respuesta inmune humoral, el fin último de nuestro sistema inmunológico, generar anticuerpos, ¿sí? Es para bloquear las infecciones, eliminar los microorganismos de vida extracelular. Es decir, ¿se acuerdan que hablábamos de anticuerpos bloqueantes? Bloquear, ¿sí?, la replicación de estos microorganismos generalmente de vida extracelular. Y en la inmunidad celular, ¿sí?, tenemos dos tipos de linfocitos principales. Después están los colaboradores. Los linfocitos T citotóxicos, que ya deben haber hablado, que son los que matan a todas las células que están infectadas, ¿sí?, por un virus. Estos son los que participan en la respuesta inmune tumoral. Y los linfocitos T colaboradores, que son los que colaboran en la respuesta inmune, ¿sí?, permitiendo que activar a estos macrófagos que han fagocitado a esos microorganismos, participan en la cooperación, ¿sí?, a través de la producción de citoquinas. ¿Para qué? Para activar a los macrófagos, para que los macrófagos maten a esos microorganismos fagocitados. ¿Se entiende esto? Digan sí, no. Bien. Entonces, ¿cuáles son las fases para que se genere la respuesta inmune humoral? ¿Qué se necesita? Se necesita primero un antígeno. Si no tengo un antígeno, no voy a llegar a generar nada de un antígeno extraño para el organismo, que primera vez lo ve como algo extraño. Entonces, en esta diapositiva que está simplificada, van a ver que nosotros tenemos a los linfocitos B. Cuando le he enseñado en la otra clase cuáles son las células presentadoras de antígeno. El linfocito B, ¿quién más? El macrófago y las células dendríticas. ¿Sí? Este ejemplo que está acá, le falta acá. Primero vamos a empezar por acá. Acá lo tengo al antígeno y tengo esta célula B que tiene en su superficie el BCR, que son los inmunoglobulinos, que pueden ser IgM o IgD. ¿Sí? Lo toma el antígeno, lo procesa, y cuando ese antígeno es T dependiente, van a participar las células T helper, el colaborador. ¿Sí? Entonces, ese linfocito se va a activar, va a proliferar, porque yo necesito muchos clones de ese primer linfocito que ha sido activado, y se van a diferenciar
en células plasmáticas que van a producir los anticuerpos. Van a producir inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, eso ya lo saben ustedes, y células de memoria. ¿Cuándo voy a generar células de memoria? Solamente cuando el antígeno es T dependiente, que necesita de la colaboración de los linfocitos. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Bien. Entonces, ahí sí voy a generar células de memoria, que guardan todo en su memoria, que pueden vivir durante muchos años, y una vez que vuelven a verlo a ese mismo antígeno que entra por segunda vez y que desencadenó, todo esto se activa rápidamente, se diferencia de células plasmáticas y producen una alta concentración de anticuerpos. Anticuerpos específicos contra el antígeno que le dio origen. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son las características de esta respuesta inmunológica? Tiene que haber una activación, tiene que haber una proliferación y una diferenciación. Es decir, se activa, proliferan esos clones y se diferencian en células plasmáticas que van a producir los diferentes tipos de anticuerpos de acuerdo a la respuesta inmunológica que el organismo desarrolla. ¿Me van siguiendo? Esto es fundamental. Si yo no tengo una proliferación, porque puede frenarse acá o acá, puede haber una activación, pero no puede haber una proliferación o una diferenciación, entonces nunca voy a llegar al camino final, que es producir los anticuerpos. Otra de las características es que el tipo y la cantidad de anticuerpos que el organismo va a producir va a variar en función del tipo de antígeno que induzca la respuesta inmune. ¿Sí? El lugar anatómico donde se activan los linfocitos B y si participan o no los linfocitos T. Otra de las características de esta respuesta inmunohumoral es que para que se generen anticuerpos contra antígenos proteicos, que es lo que venimos siempre diciendo, se necesita de estos linfocitos TCD4. ¿Sí? Bien. También no se necesita la colaboración de estos linfocitos T para generar anticuerpos contra antígenos no proteicos. ¿Por qué? Porque esos antígenos, si es un polisacárido, se van a unir directamente al BCR, que es el receptor que está en la superficie del linfocito B. ¿Sí? Parte de la progenie de esos linfocitos B que se activaron por la colaboración de los linfocitos T, ¿sí? La respuesta es T dependiente, se van a diferenciar en linfocitos de memoria, sobreviven en un estado de reposo sin producir anticuerpos durante muchos años, pero si vuelve a entrar ese antígeno, se va a generar una respuesta rápida, ¿sí? Diferenciándose en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Y en la respuesta T dependiente, ya vamos a ver, se observa habitualmente el cambio de isotipo y la maduración de afinidad. ¿Qué quiere decir? Que ese anticuerpo que se genera tiene mayor afinidad contra los epítopes que presenta el antígeno. Ya les voy a explicar la clase cuando terminen. Bien. Otra de las características es que acá nosotros vamos a empezar a hablar de una respuesta primaria y una respuesta secundaria. Es decir, entra el antígeno por primera vez, acá estamos en este periodo de latencia, que sería acá, este periodo que está acá, sería la parte de la inmunidad innata. ¿Sí? Entonces, la inmunidad innata, con todos sus componentes, sus células, la respuesta inflamatoria, no frenan el avance de ese antígeno. Se desencadena la respuesta inmune primaria. Esa respuesta inmune primaria, ¿sí? Es una respuesta que se da aproximadamente a los 7 días, una vez que esos linfocitos B reconocen a ese antígeno. ¿Sí? Esta respuesta primaria
como se genera inmunoglobulina M y en menor cantidad, vamos a ver otro gráfico, inmunoglobulina G, es dirigida contra antígenos que no son proteicos, contra polisacáridos, ¿sí? ¿Por qué? Porque genera la inmunoglobulina M. Para que yo pueda diferenciar la inmunoglobulina G, necesito de los linfocitos T. Entonces, en esta respuesta primaria, estos linfocitos que nosotros siempre le decimos vírgenes es porque nunca tuvieron contacto con ningún antígeno. Pero acá yo lo tengo al receptor, lo reconoce, se activan, se diferencian en células plasmáticas, ¿sí? Y muchas de las células plasmáticas vuelven a la médula ósea. Y ahí tenemos un reservorio importante de células plasmáticas. Esa es la respuesta primaria, ¿sí? Es una respuesta que habitualmente, generalmente, es más producción de inmunoglobulina M y en menor producción de inmunoglobulina G, ¿sí? Tiene menor afinidad, ¿sí? Es inducida por todos los inmunógenos, ¿sí? Y la IgM, como es pentamérica, y ustedes ya lo saben, tiene que tener una vida corta, ¿sí? Porque nos va a aumentar la densidad del suero. Entonces, inmediatamente se comienza a metabolizar, ¿sí? Y entonces se observa ese descenso en la IgM. Cuando entra una segunda vez el mismo antígeno, como yo generé algo de linfocitos B de memoria, esos linfocitos de memoria van a diferenciarse rápidamente en células plasmáticas. Va a haber una gran producción de inmunoglobulina G, ¿sí? Se va a hacer el switch de inmunoglobulina G, ya vamos a ver en qué momento, y eso puede estar, esta curva acá dice a los 30 días, pero puede variar la curva de producción de anticuerpos y puede ser que pasen 60 días y la curva se mantenga en el tiempo. Eso no lo sabemos. ¿De qué va a depender, digamos, que baje rápidamente o no? Va a depender de cómo se genere esa respuesta inmunológica. Por lo tanto, la respuesta máxima, digamos, es mayor. Hay un aumento relativo de inmunoglobulina G, hay una mayor afinidad, ¿sí? Por el antígeno y solo los antígenos proteicos generan la respuesta inmune secundaria con producción de inmunoglobulina G. ¿Por qué? Porque participan los linfocitos T. ¿Se entiende? ¿Sí? Digan sí, no, sí. Bueno. Ahora, ¿qué es otra de las características que tiene esta respuesta inmune? Que existen subgrupos de linfocitos B, ¿sí? No es que hay un solo grupo de linfocitos B. Estos linfocitos que se llaman linfocitos B foliculares son aquellos linfocitos, estos que ven acá, ¿no es cierto? Ya saben que es un ganglio. Y esta cosita celeste, ¿ah? El ganglio que es, hay una cosita celeste que se vuelve a repetir en todas las caras. La zona folicular del ganglio, ¿sí? Donde se encuentran los linfocitos B. Estos linfocitos B, que son foliculares, son linfocitos que se originan en médula ósea, ya salen maduros en médula ósea. Y tienen una activa participación, ¿sí? Contra antígenos proteicos y necesitan de la colaboración de los linfocitos T cooperadores, que son los T helper, ¿sí? Para inducir una respuesta de los anticuerpos contra ese antígeno que acá fue tomado por ese linfocito B. ¿Se entiende acá esto? Esto es la zona folicular y hay una zona que está debajo del ganglio que es la zona del linfocito T. Entonces, este linfocito B folicular o linfocito B2, en algunos libros se llama B2, son esos linfocitos que van recirculando constantemente, ¿sí? O sea, entran en el ganglio, son vírgenes porque nunca lo vieron antígeno
entran al ganglio y si no encuentran el antígeno vuelven a salir. Van y vienen, van y vienen. ¿Sí? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Una vez que ya se encuentre con su antígeno específico, que va a ser reconocido por ese receptor, después seguirá toda la respuesta humoral. Bien. Después tenemos otro tipo de linfocitos que se llaman los linfocitos B de la zona marginal del vaso, que son aquellos linfocitos que participan en la respuesta contra polisacáridos, contra lípidos, ¿sí? Contra polisacáridos de la estructura de las bacterias, por ejemplo, de la cápsula de las bacterias, y son aquellos linfocitos que participan en la respuesta T independiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque generan sobre todo inmunoglobulina M. Y las células plasmáticas son de vida larga, vida corta, ya son de vida larga. ¿Por qué? Porque ya hemos generado memoria inmunológica. ¿Sí? Bien. Y después tenemos aquellos linfocitos B1, que son aquellos linfocitos que se originan en el hígado fetal, se autorregulan, se reproducen, en donde la cavidad peritoneal, en los tejidos mucosos, y también actúan sobre antígenos, que son no proteínas, que son lípidos polisacáridos, también generan una respuesta de anticuerpos de IgM, ¿sí? Y también son de vida corta. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bien. Ahora, no sé por qué puse acá esto. Esto es bien. Hay una recirculación del linfocito B. Si los linfocitos B están en la sangre, entran por acá por los vasos, por las arterias, van circulando dentro del ganglio linfático y vuelven a salir. ¿Y cómo hacen? ¿Por qué hacen ese trayecto? ¿Por qué? Porque dentro del ganglio hay células dendríticas foliculares que están cerca del folículo que producen, y otras células de estroma que expresan citoquinas, que hace que lo atraigan, las citoquinas lo atraen a ese linfocito B para que entre y vuelva a salir. Si no lo encuentra al antígeno específico para que reaccione con el BCR, vuelve a salir a la circulación. Y está en constante circulación. ¿Sí? Bien. ¿Y cómo hacen? ¿Por qué? Porque ellos tienen un receptor que se expresa en la superficie contra esta citoquina y eso hace que se haga ese movimiento y se entren por acá, ¿sí? No lo encuentran y vuelven a salir. Bien. Entonces, ¿cómo se induce la respuesta inmune humoral? ¿Cuáles son las fases? Fundamental, el reconocimiento del antígeno. Reconocimiento, activación y diferenciación del linfocito B. Estas son las fases para inducir una respuesta inmune humoral. Bien. Recuerden más o menos la morfología del ganglio linfático. Eso ya lo han visto, ¿sí? Ustedes saben, bueno, esto es un borde, un transversal, pero ¿qué tiene? La cápsula, ¿sí? Ahí la tienen, toda esa malosita. Acá están las arterias, ¿ven los linfocitos? Acá están dibujados de rojo. Los linfocitos por ahí van a entrar por la zona acá, por esta zona. Y por acá tenemos los vasos linfáticos arteriales. ¿Qué son los vasos que van a tomarlo al antígeno? Son las células dendríticas van a tomarlo al antígeno y van a entrar por acá. Pero mientras tanto, este linfocito B y este linfocito T, los dos entran acá. ¿Y a dónde va el linfocito T? Se va a ubicar acá, ¿sí? Por debajo del folículo. Eso que está en celeste, esto ya lo han visto, ¿no? Esto que está en celeste son los folículos, ¿sí? Linfoides que están ahí. Y esa es la zona de los linfocitos T. Por debajo de esa zona está la zona de los linfocitos T. ¿Se ve ahí? ¿Sí? Entonces, acá viene esta célula dendrítica. Ya lo tomó al
ese antígeno para ese PCR que está expresando en su superficie, hace un circuito y vuelve a salir. ¿Sí? Bien. Y acá, en esta zona, que después les voy a explicar, se hace la interacción entre el linfocito B y el linfocito T. Esto es fácil de entender, ¿no es cierto? Está la cápsula, la trabécula, eso ya lo saben. La zona de la médula. ¿Lo entienden esto? Entonces, centro germinal del folículo donde están los linfocitos B. Y por abajo es la zona donde se ubican los linfocitos T. Bien. ¿Cómo van a llegar los antígenos al órgano linfoide secundario? Esto es lo mismo, este es un pedacito de quién, de lo que yo les acabé de mostrar recién, hagan de cuenta que es este pedacito, o este pedacito. ¿Sí? Bueno, ¿cómo llegan esos antígenos? Bien. El antígeno llega desde los tejidos, del antígeno que es tomado, llega a través de los vasos linfáticos aferentes. Drenan acá en la zona del seno subcapsular. ¿Lo ven acá, esto marroncito? ¿Por qué? Porque ¿a dónde tiene que llegar eso? Acá, al folículo, porque ahí están los linfocitos B. Entonces, hay otros tipos de antígenos, ¿sí?, que son más chiquititos, que están acá, que son capaces de, como tienen un peso molecular muy pequeño, directamente pueden ser trasladados a través de los conductos que comunican la zona del seno subcapsular con la zona folicular. Pero también los antígenos pueden ser tomados por estos macrófagos que están en el seno subcapsular y también por las células dendríticas que se ubican dentro del ganglio. En el ganglio también están, ¿sí? Entonces lo pueden tomar de diferentes maneras. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bueno. Bien. No hay problema con eso. Entonces, esto serían los pasos de activación. Acá está la célula T, la célula B, las dos entran, ¿ve? Las dos puntitas entran, ahí están. Por acá están recogiendo, se están entrando, ¿sí?, las células que traen el antígeno, y ahí se hace la interacción entre el linfocito B y el linfocito T, si es un antígeno proteico. Porque si no es proteico, no voy a necesitar de la colaboración de los T. Bien, ahora, en el vaso, ¿sí?, se van a procesar cuáles antígenos. Los antígenos que vienen de la sangre. Todos los antígenos que vienen dando vuelta en la sangre son procesados en el vaso. En el ganglio, que yo les voy a decir, se hace la presentación antigénica de los antígenos que han entrado por la piel u otros epitelios, ¿sí? Y en los tejidos linfoides asociados a la mucosa se hace la presentación antigénica ahí de antígenos que han sido inhalados o ingeridos, ¿sí? O sea, de acuerdo a la vía de entrada del antígeno, el lugar donde se va a hacer el procesamiento. Por eso acá está el vaso, ¿ves? ¿Sí? Está el ganglio y están acá las mucosas. De acuerdo al tipo de antígeno. Bien. Entonces, nosotros hemos dicho que lo primero que tiene que ocurrir es un reconocimiento antigénico. Entonces, esto que está acá, ya lo conocen, que es el receptor del linfocito B, que es el BCR. ¿Sí? Este receptor puede ser una inmunoglobulina M o puede ser el isotipo de inmunoglobulina D. Ahora, ¿qué pasa con esta estructura? Esta estructura tiene colas intracitoplasmáticas muy cortas, que no pueden llegar a producir la activación de los mecanismos que tienen que ocurrir dentro del citoplasma de este linfocito B. Entonces, este PCR, digamos, se articula, ahí se
están unidas por puentes de sulfuro que tienen colas intracitoplasmáticas más largas y tienen los motivos ITAM. Son motivos de activación de inmunoreceptores basados en virus. ¿Se entiende? Todo esto se llama complejo BCR. Siempre nosotros hablamos del receptor, ¿sí? Pero solito no puede desencadenar todas las vías de señalización dentro del citoplasma del linfocito. Necesita de las cadenas invariantes. Estas cadenas invariantes tienen que formar junto con este receptor el complejo BCR. Preguntan, ¿se duerman? Solo se lo duerman. O sea, no puede desencadenar la reacción solo porque tiene la cadena Pues corta. solamente porque tiene cadenas cortas, tiene 3 aminoácidos, no importa el nombre, ¿sí? Entonces necesita cadenas intracitoplasmáticas largas de aminoácidos unidas a los motivos ITA. Y esto es lo que va a permitir, ¿sí? Cuando ya veremos la siguiente, esto va a permitir que se pueda activar. ¿Sí? Pues en todos los libros ustedes encuentran el receptor del linfocito B y encuentran junto las moléculas invariantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto lo vamos a hacer muy sencillo. Para que se produzca la activación, tiene que haber el reconocimiento de la. Acá están los antígenos, ¿eh? Tiene que haber un entrecruzamiento como mínimo de 2 moléculas. O sea, 2 BCR, 2 moléculas de inmunoglobulina, ¿sí? Entonces, cuando se produce ese entrecruzamiento, estas moléculas, que era la alfa y la beta, se reordenan, ¿sí? Y estos motivos ITAM se fosforilan por la acción de ¿qué? De tirosina sinasa de la familia SRC. Cuando esos motivos ITAM se fosforilan, ¿sí? También permite la activación de otras tirosina sinasa como esta que se llama SIC. Esta se va a plegar a esos motivos ITAM que están fosforilados, ¿sí? Y va a comenzar la inducción de las señales de activación. Como esas señales de activación tienen que estar reguladas, comienzan a activarse las proteínas reguladoras, se llaman adaptadoras, para regular todas esas señales, ¿sí? Y una de las proteínas reguladoras, adaptadoras, es la proteína SLP65. Entonces, estas proteínas SLP65 se acopla, ¿sí? Al sistema y permite la activación de ¿qué? De la fosfolipasa C, de la fosfolipasa C. Cuando esta enzima, que se llama fosfolipasa C, se activa, ¿sí? Se va a metabolizar, acá le puse yo, en dos reactivos, 2 sustancias. El fosfoinositol difosfato se va a desdoblar en inositol trifosfato y diacilglicerol. ¿Y qué va a generar eso? Que se produzca un aumento de calcio dentro del citoplasma, y un aumento de calcio dentro del citoplasma indica activación, ¿sí? Permite que la célula del futuro se active. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que esta proteína C, ¿sí? Se active y se activen a través de ellos los factores transcripcionales NFAT, NF-kappa-beta y AP1. Y al activarse esos factores transcripcionales, va a activar a genes que van a producir, ¿sí? Sustancias que van a permitir la activación en general de ese linfocito B. Entonces, tuvo que haber un reconocimiento a través del BCR y la colaboración de estas cadenas invariantes, y recién ahí se produjo en el citoplasma de ese linfocito B todo esto, ¿sí? Y ya está activo. Pero sucede que
no solamente participan en esa activación las cadenas alfa y beta invariantes, sino que participan también en complemento. ¿Por qué? Porque cuando entra un microorganismo, el fin último del complemento es activarse, ¿sí? Generar toda esa cascada de proteínas para paralizarlo al microorganismo. Entonces, cuando vean complemento, van a ver que entre uno de los componentes de ese complemento es el C3D. Ese C3D se une a este microorganismo. Y como este linfocito B tiene acá en su superficie un receptor para el C3D, ¿sí? Interactúa el C3D con el receptor CR2, que es el CD21, y favorece o ayuda a la activación de ese linfocito B. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Pero también participa en esos mecanismos no solamente el complemento, sino también los toll-like receptors. ¿Por qué? Porque este linfocito tiene en su superficie, expresa en su superficie, receptores que van a reconocer a los PAM, que expresan los microorganismos. ¿Sí? Yo les puse ahí para que les quede nada más, receptores de reconocimiento de patrones moleculares, son los toll-like receptors. El toll-like receptor 5 lo tiene, que reconoce la flagilina bacteriana. El toll-like receptor 7 es endosómico, reconoce el ADN unicatenario. El toll-like receptor 4 reconoce el glicopolisacárido de las bacterias. Entonces, hay un reconocimiento. Acá está el complemento y acá está el reconocimiento a través de los toll-like receptors. ¿Sí? Preguntas. Y ahí recién ya se activó, va a diferenciar que es el linfocito B, pero necesita sí o sí de estos pasos. Bien, entonces, esto es lo mismo que yo les acabo de decir recién, ya lo vamos a ver con mayor detalle después más adelante. Y acá les puse las respuestas funcionales inducidas por el entrecruzamiento del complejo BCR mediado por el antígeno. Si ese antígeno es monovalente, no es polivalente, ¿sí? Va a necesitar de la colaboración sí o sí de los linfocitos T, porque si no, no tiene que producirse el entrecruzamiento. Si no se puede producir el entrecruzamiento, ahí aparecen los linfocitos T. Entonces, acá tenemos, ¿sí? Un linfocito B virgen, reconoce al antígeno, sufre cambio en su superficie, ¿y para qué? Para incrementar la supervivencia, la proliferación, puede interactuar con el linfocito de Helper. Este linfocito va a producir citoquina, ya vamos a ver, y cómo va a migrar ese linfocito B una vez que haga el proceso de activación. Bien. ¿Qué va a pasar una vez que se produzca? El entrecruzamiento, ¿sí? Mediado por el antígeno entre el BCR. Entonces, va a aumentar la supervivencia de la célula. ¿Por qué? Porque el linfocito B va a tratar de sobrevivir, haciendo que suprimir los genes antiapoptóticos. ¿Sí? Entonces, esos linfocitos B en un periodo determinado no van a entrar en apoptosis, tienen que estar viables. ¿Sí? ¿Y para qué? Para proliferar. Los linfocitos B tienen que proliferar. ¿Sí? Eso genera un aumento de la expresión de los antígenos de histocompatibilidad de clase 2 y de los coestimuladores, ya les voy a explicar, B7, ¿sí? ¿Por qué? Porque los linfocitos B estimulados van a ser más eficientes, ¿sí? En la cooperación entre el linfocito B y el T. ¿Sí? Aumenta la expresión de los receptores de citocina. ¿Por qué? Porque las citocinas son fundamentales. ¿Sí? Este linfocito T va a producir citocinas, estas citocinas le van a permitir a ese linfocito B a diferenciarse y cumplir su función. Y migración, el linfocito B aumenta la expresión del receptor de quimoquina
y permite la migración del linfocito hacia dónde, hacia el folículo, porque ahí se ocurre todo lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, si el antígeno si el antígeno es proteico, necesitamos de los linfocitos T. La respuesta es T dependiente. O sea, la respuesta humoral va a ser T dependiente, ¿sí? Pero si el antígeno es no proteico, la respuesta es la respuesta humoral, ¿no? La respuesta humoral es T independiente. ¿Sigue? ¿Sí? Bien. No, ese mío puede sacar los lípidos, ¿sí? No es tan inmunogénico, la respuesta humoral es T independiente. La respuesta humoral, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué va a pasar una vez que ese linfocito se activó? Porque es toda esa cascada que ocurrió dentro del citoplasma, ¿sí? Va a sufrir una expansión clonal, se va a transformar en célula plasmática, puede producirse un switch y hacer un cambio de isotipo solamente si el antígeno es proteico, ¿sí? Bien. Someterse a una maduración de afinidad, es decir, hacerse cada vez más afín a ese antígeno, reconoce más los determinantes antigénicos y eso quiere decir que tiene más afinidad. Y transformarse en linfocitos B de memoria solamente frente a antígenos proteicos. ¿Sí? Nosotros ya hemos explicado la activación y estas son las cosas que pueden suceder. Bien. ¿Cómo es la cinética de la respuesta inmune humoral? Esto es más o menos lo que hemos explicado recién, ¿sí? Esto es fácil de entenderlo, es la misma transparencia que puse recién, y acá es lo mismo que yo ya les dije, cómo se procesan los antígenos de acuerdo a las vías de entrada, ¿sí? Entonces, a esto vamos. La cinética de la respuesta inmune contra los antígenos. En la respuesta primaria, ¿sí? Como es una respuesta primaria, yo voy a tener una respuesta rápida, pero de inmunoglobulina M y en menor cantidad de inmunoglobulina G. ¿Sí? Y esta imagen va a ser frente a un antígeno que no es proteico. ¿Se entiende? Porque no hablo de células de memoria. Esa es la respuesta primaria. Pero si acá entra, no lean esto, si acá entra por segunda vez el antígeno, el mismo antígeno, la respuesta va a ser secundaria frente a ese antígeno proteico, donde se va, miren la rapidez con los días, a los 4, 5, 6 días, ya tengo una tasa alta de inmunoglobulina G y también voy a tener inmunoglobulina M. ¿Pero por qué? Porque nosotros siempre decimos que cuando se genera una respuesta, parte de la célula plasmática vuelve a la médula ósea, hay un reservorio pequeño de médula ósea de células plasmáticas. Y son esas las que se van a activar y van a producir la inmunoglobulina M. ¿Sí? ¿Se entiende esto? En la respuesta primaria, yo solamente, como no tengo memoria, no tengo células de memoria, ahí va a terminar contra antígenos T independiente. Contra antígenos T dependiente, que son las proteínas, voy a generar, ¿sí?, memoria inmunológica. Entonces, cuando entre por segunda vez el antígeno, voy a tener esta imagen. Preguntas. Profe, Sí. o sea, si vuelve a entrar de vuelta un antígeno. El mismo proteico, antígeno que desencadenó la respuesta primaria, sí, y si fue un antígeno proteico, claro. ¿sí?, porque necesita de la colaboración de los linfocitos T, va a generar la respuesta secundaria. Y ya sí. Claro. Ahora, esto que está acá, que baja así, puede mantenerse una tasa de concentración de anticuerpo en un tiempo de 3, 4, 5 meses, no lo sabemos. Todo va a depender del tipo de antígeno. Cuando ustedes se vacunan, ¿sí?, la protección, algunas vacunas, ¿cuánto
¿cuánta protección nos dan? Dice, no está protegido para siempre. Y otras, no, porque es así, y otras tenemos que hacer refuerzo cuando son niños y adolescentes, y otras, digamos, llega a cierta edad que ya no nos vacunamos. ¿Sí? Pero esta inmunoglobulina, que haga cuenta que entra por segunda vez a ustedes la vacuna. ¿Sí? La respuesta va a ser rápida porque tiene células de memoria, linfocitos B de memoria. Rápidamente, como tienen mucha afinidad por el antígeno que lo vieron allá lejos por primera vez, la respuesta es rapidísima. ¿Sí? Entonces a los 7, 8 días ya tiene una tasa alta de anticuerpos de tipo IgG contra antígenos proteicos. Por supuesto, todas las vacunas de COVID eran contra proteínas, ¿no es cierto? La primaria es cuando entra un antígeno no proteico. La primaria es cuando no, acá también se genera Un antígeno proteico. claro, el antígeno proteico, pero esta solamente es para un antígeno no proteico, solamente, y ahí termina, ¿sí? Y esta genera inmunoglobulina N. Bien, ahí está la diferencia, después la leen ustedes, ahí está la diferencia entre una y otra. Y bueno, y acá viene la historia. Como el linfocito B se activa y reconoce el antígeno, tiene la colaboración de otros estímulos como ser el linfocito T colaborador. Y ahora, ¿sí? Vamos a ver cómo es esa respuesta frente a ese antígeno proteico. Volvemos de nuevo a recordar la estructura del antígeno, del ganglio, ¿no es cierto? Siempre tomamos de ejemplo al ganglio, que ustedes recuerden que también si el antígeno entró por otra vía, ¿sí? Va a ser procesado en el vaso y así sucesivamente. Entonces, esta es la estructura del ganglio. ¿Qué pasó? En los antígenos proteicos, ¿sí? Ese mismo antígeno tiene que ser reconocido por el linfocito B y por el linfocito T. Y eso es lo que se llama interacción entre el T y el B. Eso es lo que es. Entonces, ¿qué significa esto? Entró el antígeno, acá lo tomó, ¿sí? Lo procesó y es presentado a quién. Acá está entrando el antígeno, acá están los linfocitos T, ¿sí? Y le presenta a quién, a esos linfocitos T, que son vírgenes, que es la primera vez que lo ven al antígeno que ha sido procesado por la célula dendrítica y los reconocen a través de quién, que tiene en la superficie el linfocito T. Fuerte. El TCR. ¿Sí? Los reconoce, ahí lo ven. Esto da en cuenta que acá está la célula dendrítica y aquí anda un linfocito T. Lo reconoce inmediatamente, lo procesó la célula dendrítica y le muestra, ¿sí? Al linfocito T virgen. Ese linfocito T virgen es un CD4 positivo. ¿Sí? Un CD4 positivo. Entonces, se va a activar, ¿sí? Y como estamos hablando de una respuesta dependiente de respuesta humoral es dependiente, necesitamos que participen estos linfocitos T. Pero ¿qué pasa a su vez? Ese antígeno es reconocido por qué? Por el linfocito B. ¿Por qué? Porque el linfocito B es una célula presentadora de antígeno. O sea que hay una doble presentación. Ese antígeno tiene que ser reconocido por el linfocito T y por el linfocito B. ¿Sí? Esta zona que está acá, ¿sí? Esto que está acá, es esto que está acá. ¿Sí? ¿Dónde se hace esa conexión, esa interacción entre el T y el B? Se hace fuera del folículo, acá, fuera, o dentro del folículo. ¿Por qué? Porque acá se hace fuera del folículo, interactúan, se generan, se activa esa célula B, se diferencian células plasmáticas de vida muy corta, muy cortita, ¿sí? Con producción de anticuerpos muy cortos, y estos linfocitos T se van y se ubican acá.
en la zona folicular. ¿Sí? ¿Para qué? Para transformarse en los linfocitos foliculares. Cuando la persona le dice, ¿cuáles son los linfocitos? Son los TCD4 positivos, ¿sí? que cuando se dirigen hacia el folículo, porque están fuera del folículo. No sé si me entienden. Hay dos reconocimientos, ¿sí? Y hay dos momentos en que se produce esta interacción. Esta interacción puede producirse fuera del folículo, pues acá dice extrafolicular, o puede ser dentro del folículo. Cuando ese reconocimiento se hace fuera del folículo, ¿sí? Estos linfocitos, estas células plasmáticas son de vida muy corta, producen baja concentración en el cuerpo, pero ¿qué facilita todo eso? Que ese linfocito T extrafolicular se dirija hacia el centro germinal, hacia ahí, ¿sí? Y se transforme en un linfocito folicular. ¿Entienden? ¿O no entienden? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos linfocitos B, acá está el folículo, que es esto celeste que está acá, ¿ves? ¿Sí? Y acá se vuelve a hacer la presentación antigénica y ahí se generan células plasmáticas de vida larga y se generan linfocitos B de memoria. Porque acá este linfocito T reconoce el antígeno, el B lo reconoce, se genera todo esto y él se va inmediatamente migra por la acción de citoquina hacia el folículo para volver a encontrarse nuevamente, ¿sí? Con el antígeno y para que este linfocito B se active y se generen células plasmáticas de vida larga, ¿sí? Y células B de memoria. Parece complejo, pero no es complejo. ¿Lo entienden a esto? ¿Sí? ¿Lo entienden la estructura del ganglio? ¿Lo entienden perfectamente? Siempre está entrando por acá, ¿sí? Por acá entra, pero ese mismo antígeno tiene que ser reconocido por el linfocito B y el linfocito B. El mismo antígeno. Entonces, este folículo, este es el centro germinal, y una vez vieron acá, ya no se llama T colaborador, se llama T folicular. Y acá se vuelve a hacer el reconocimiento antigénico, el hielo, acá proliferan, esta es la zona oscura del folículo, proliferan estos linfocitos B y generan células de memoria y células plasmáticas. Acá queda cuál es la diferencia. Cuando acá miren acá, ¿lo ven ahí arriba que está afuera? Y acá vuelven de nuevo a encontrarse. ¿Y cuál es la diferencia? Que acá, ¿sí? Acá se produce la migra, por supuesto, esto se va moviendo, se produce, hay una mayor afinidad por el antígeno, hay un cambio de isotipo, hay una maduración, digamos, maduración somática, ¿sí? Se generan anticuerpos con alta afinidad y se generan células B de memoria. ¿Preguntas? ¿Seguro? ¿Lo entienden? Solo cuando se encuentran en el folículo. O sea, Acá sí se va a generar. Esto que está acá es lo mismo que les mostré recién, ¿sí? Claro. Lo ven que está fuera del folículo. Sí. Pero para que se forme ese centro germinal, la interacción entre el T y el B tiene que ser dentro del folículo. Se vuelven a encontrar de nuevo. Y ahí se generan células de memoria, y producción del cuerpo y células de vida larga. Bien. Pero en esa colaboración, esa interacción entre el linfocito B y el linfocito T, participan, ustedes ya lo saben, ya lo deben haber visto cuando han estudiado los receptores, participan. ¿Sí? El linfocito B se activa porque ha reconocido al antígeno a través de su BCR, se activa y comienza a expresar en su superficie el B7, el CD80, que va a ser reconocido por el receptor CD28 del linfocito T CD4. También
comienza a expresar el CD40 y va a ser reconocido por el ligando del CD40 que expresa el CD4 y también, por supuesto, las moléculas de histocompatibilidad. ¿Para qué fin último hay este reconocimiento? Para que este linfocito T se active, comience a producir las citoquinas que necesita el linfocito B. ¿Entiende? ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿O no? Digan sí o no. ¿Sí? Bueno. Ahí está lo mismo. Es lo mismo. Esto es lo que yo les pido. Acá ya lo tienen a todo, ¿ves? Lo tiene la TCR, el péptido, las moléculas de histocompatibilidad de clase 2 que expresan el linfocito B, ¿sí? El CD40, acá tienen la proteína, bueno, ahí tienen todo, ¿ves? Entonces ahí está el paso, hay un procesamiento de la proteína, el péptido se une al complejo de histocompatibilidad de clase 2. ¿Y por qué de clase 2? Porque le tienen que interactuar con el linfocito T, CD4 y no CD8, ¿sí? Por eso es que está el de clase 2, ¿sí? Se activa, ¿ve? El linfocito B, ¿lo ven ahí? Bien. ¿Y por qué se activa? Y este linfocito B comienza a producir citocinas y como el linfocito T comienza a producir las citocinas y como este linfocito B tiene el receptor en la citocina, la va a tomar estas citocinas y va a permitir, ¿qué es lo que va a permitir? No sé si lo digo. Bueno, esto es lo mismo, no importa si ustedes lo ven, cuáles son las funciones que van a producir o que van a tener esas citocinas, ¿sí? Aumentar la proliferación y diferenciación de los linfocitos B y favorecer el cambio de isotipo de cadena pesada, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Se reconocieron, se activó el B y el T. Cuando el T se activa, comienza a producir estas citoquinas que son fundamentales. No se lo olviden nunca porque la profesora titular le pregunta siempre lo mismo. Por favor, estudien de memoria. Una vez que ese linfocito T se activó, va a producir la interleuquina 4, la 5 y la 6 en una respuesta inmune humoral normal, ¿sí? No hablamos de ninguna ni alergia ni nada. En una respuesta inmune humoral, ese linfocito T va a producir interleuquina 4, 5 y 6. ¿Para qué? ¿Para qué produce el linfocito T la 4? Para inducir la proliferación del linfocito B. ¿Para qué produce la interleuquina 5? Para producir el cambio de isotipo, para que cambie y deje de producir y de expresar la inmunoglobulina M y comience a producirla, porque primero la produce a la inmunoglobulina G, la expresa y la secreta, ¿sí? La interleuquina 5, induce el cambio de isotipo en el linfocito B, ¿sí? De IgM a IgG. Estamos hablando de respuesta inmune humoral contra proteínas. Y luego, la interleuquina 6 va a inducir la diferenciación del linfocito B a célula plasmática, porque la célula plasmática la va a secretar a la inmunoglobulina, ¿sí? El linfocito B no lo puede secretar, la tiene introducida dentro del citoplasma, para que me entiendan. Pero este linfocito B, digamos, ya cambió el isotipo, pero se tiene que diferenciar en una célula plasmática. Esto, ¿lo entienden? Por favor, ¿lo entienden? Por eso es fundamental. No, porque siempre preguntan lo mismo y no lo saben. Es decir, se activa el linfocito T, colabora, eso se llama el linfocito T colaborador, ¿sí? ¿Y cuál es el fin último? Producir esta citoquina. Producen otras citoquinas, pero una respuesta inmune humoral normal, no una alergia ni otro tipo ni una parasitosis, porque ahí ya hay diferente. Cuando hay parasitosis, ya la interleuquina 4 la que induce el switch, cambio a IgG, es diferente. Entonces, respuesta inmune humoral normal. Bien.
este linfocito B lo toma directamente a puede ser esto que sea una estructura de un polisacárido de la estructura de la cápsula de una bacteria, por decirle, ¿sí? Lo toma directamente, lo reconoce y produce simplemente inmunoglobulina E. ¿Cuál es la función efectora de esa inmunoglobulina E? Es activar el complemento. En cambio, acá es lo mismo, la cooperación, la ven el CD40, el ligando, produce una serie de citoquinas, las que yo les nombré recién y estas que vienen a aparecer, por ejemplo la 4, si es una respuesta que no es normal, sino es patológica, va a generar el switch a inmunoglobulina E, ¿sí? Y esa inmunoglobulina E va a participar contra los elementos y en los mecanismos de hipersensibilidad inmediata, que es la alergia. También este linfocito va a producir interferón gamma, que lo que va a generar es un subtipo, una subclase de inmunoglobulina G. ¿Para qué? Para que la respuesta del fagocito es para activarlo. ¿Se acuerdan que actúan como musoninas también? ¿Se acuerdan de los musoninas? Y a nivel de las mucosas, que ya vamos a ver, una de las citoquinas fundamentales es el transformador factor beta, que facilita y permite la producción de inmunoglobulina A. ¿Profe? Sí. Ahí dice que hay inmunidad contra el mitos. Contra el mito y también y esto es alergia. El mito es parásito. Cuando ustedes están con parasitosis, dice, la tasa de concentración de la inmunoglobulina E, si le hacemos ahora a una persona que no tiene parásito, no tiene alergia, es muy baja. Sube en los procesos de alergia y en los procesos de parasitosis. ¿Sí? Pero en general la tasa de inmunoglobulina es muy bajita, muy la concentración. Bueno, y acá, para que no nos tan rápido, que están cansados, estos son los factores inherentes al antígeno y factores inherentes al huésped. Esto es más o menos lo que nosotros hemos hablado cuando habló de antígeno, ¿se acuerdan? Como habló de antígeno, factores inherentes, bueno, habla de las dosis, se lo pueden leer después, las condiciones de inmunogenicidad del huésped, que las condiciones de inmunogenicidad va a depender, la respuesta que yo voy a tener en el cuerpo va a depender de mi estado físico, de si yo estoy cursando una enfermedad, ya sea autoinmune, alergia, parasitosis, si estoy consumiendo drogas, si soy una persona que está cursando un proceso de cáncer, entonces la respuesta va a ser diferente, ¿sí? Eso después lo leen la dosis, con los estudios. Después el uso de adyuvante, que ya lo saben, la conjugación de antígenos, los tipos de antígenos, que no va a ser la misma la respuesta, ¿sí? Y los factores inherentes al huésped, la edad del huésped, si el huésped es inmunosuprimido, la vía de inoculación, todo eso. No se hagan tan caso, ya están cansados. ¿Sí? Ya cuando suba, le subo al aula bien. Pregunta, ¿le quedó claro esto? Yo les quería mostrar un videito, 2 segundos, a ver si puedo abrir. 2 segundos. Si no, lo tengo acá para la próxima